que dice el verso número 19. Dame a mí de este poder. Quiero hacer énfasis en esto, en esta parte, hablando sobre el poder del Espíritu Santo, entendiendo la gran necesidad que hay en estos últimos tiempos. En todo tiempo ha habido la necesidad del Espíritu, de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Pero ante todo en este último tiempo yo creo que la necesidad es más prioritaria. Amén. En razón de tanta manifestación extraña y de imitación que ha resultado y que ha aparecido por allí. Y que cualquiera cree que el Espíritu Santo es cualquier cosa. Y que de pronto se puede enseñar a hablar en lenguas a alguien. Estaba hoy el misionero de Guinea Ecuatorial en la reunión en Buga. Y él estaba diciendo cómo en Guinea Ecuatorial la gente paga para hacer milagros o para que le hagan un milagro. Y la gente ve a los palabreros y cree que cualquiera que diga predicar el evangelio va a cobrar para hacer un milagro de sanidad o para hacer hablar en lenguas a alguien. Porque en África pasa así, dice el hermano. Y que cuando él llegó allí, la gente comenzó a ver la diferencia entre lo que es realmente el derramamiento del Espíritu Santo y los palabreros. Y sabe que este pasaje que he tomado describe un poco con respecto a esto, porque habla sobre la historia de un hombre llamado Simón, un mago, un hombre que hacía artes mágicas y que sanaba a través de las artes mágicas. No sé si hablaría en lenguas demoníacas, porque los demonios también pueden hablar en lenguas para engañar. Por eso les hacía referencia al principio de la necesidad de ser llenos del poder del Espíritu Santo, porque en la medida en que el creyente es lleno del poder del Espíritu Santo, Dios le dará la capacidad de poder discernir y hacer diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y saben que la Biblia narra que Simón, cuando Felipe entró a Samaria, después de predicarle al eunuco de Candace, Simón se admiró de lo que Felipe hacía, de los milagros que efectuaba, de los milagros que Dios le permitió hacer. Y Simón también, dice la Biblia, se convirtió o creyó, se arrepintió, pero no se convirtió. Porque hay gente que se arrepiente pero no se convierte. Y mientras no haya una verdadera conversión, no habrá una reacción y ni una acción real del poder del Espíritu Santo en la vida de la persona como tal. Simón se arrepintió y se hizo bautizar y mantenía al lado de Felipe de continuo. Pero cuando en Jerusalén oyeron, dice la Biblia, que los samaritanos también habían creído a la palabra, mandaron a Pedro y a Juan. Y cuando llegaron allí, dice la Biblia, comenzaron a imponer manos sobre los samaritanos bautizados. Y cuando Pedro y Juan comenzaron a imponer manos sobre los samaritanos bautizados, dice la Biblia,
que comenzó a caer sobre ellos el poder del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Amén, amén, amén. Simón, cuando vio eso, yo me imagino que Simón dijo, bueno, esta es la oportunidad de yo hacer un buen dinero aquí. Es la oportunidad de yo hacerme mi agosto aquí. Si estos dos que están imponiendo manos me dan también a mí de ese poder, yo podré hacer lo mismo y comenzaré a ganar adeptos. Porque algunos han creído que el poder del Espíritu Santo es para ganar adeptos para sí y para ganar fama y renombre para sí. Usted encontrará en la Escritura que algunos llevaron los pañuelos y los vestidos y toallas humedecidos con el sudor de los apóstoles, y sobre quien los colocaban eran los sanarios. Pero algunos creyeron que era con la toalla y el pañuelo, o que era con la sombra de pronto de alguno de los discípulos, sin entender que no era eso, sino la unción como tal que había en ellos. Amén, amén. Y eso ha trascendido hasta el día de hoy. Usted encontrará gente que manda a llevar el pañuelo de alguien. Tráigame el pañuelo. Que lo llevan donde otro. O colocan a la gente de pronto en la fila. Yo miraba por aquí algo del tal Benny Hinn. La manera como colocaban a uno detrás de otro en fila. Y el hombre con un pañuelo allí. Y llegaba y le daba la cachetada al primero y caían como una cantidad de naipes. En el famoso efecto dominó. El primero que cae se lleva a todos los demás. Y la gente cree que eso es la acción del Espíritu Santo. Pero precisamente, tomando lo que este hombre en su ignorancia dijo, nos es necesario nosotros tomarlo a fin de permanecer cada día en la verdad. Amén. Dame de ese poder. Pero ese poder tiene una razón de ser. Tiene un porqué. No es extraño, no es una casualidad que la Biblia narre y comience hablando del poder del Espíritu Santo, la manera en que Él actuaba sobre la faz del abismo desde un principio, cómo se movía, cómo creaba. Porque la acción del Espíritu Santo en el principio no era simplemente un movimiento aleatorio por allí, tenía una razón de ser. La Biblia hebrea, antes de decir que se movía o que aleteaba, dice que estaba creando vida, que estaba dando vida sobre un universo que estaba desordenado y vacío. Y allí que uno comienza a mirar todo esto y se da cuenta que el poder del Espíritu Santo, alguna vez decían, no es un comodín, no es para adornar simplemente la vida del creyente o jactarse de que alguien recibió el Espíritu Santo, no, es una necesidad en la vida de toda persona, de todo creyente. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Porque es el Espíritu Santo el que hace posible que el creyente tenga un desarrollo acorde con lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno. Es verdad que todo tiene su tiempo. Que usted recibiera el Espíritu Santo en un momento determinado de su vida.
si algo le dijo el Señor a los discípulos fue: y recibiréis poder. Amén. Cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y es verdad que el hablar en lenguas es una acción del Nuevo Testamento, de la época de la iglesia. Es verdad que el hablar en lenguas es un fenómeno que se comenzó a mirar después de Pentecostés hacia acá, como cumplimiento de lo que Dios dijo a través de Isaías: porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Pero la acción del Espíritu Santo es una acción que ha estado siempre a través de la historia, para hacer una diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque lo que hizo Moisés en Egipto marcó una diferencia. Él no fue por el poder propio de él. Dios le dio una autoridad, le dio un poder, le dio una capacidad para ir a enfrentar lo que había en Egipto y para poder sacar al pueblo de allá y convencer al pueblo. No fue con simples palabras, porque esto no consiste en palabras, sino en el poder del Espíritu Santo. No consiste en palabras, porque si fuera por palabras, hay gente que habla mejor que usted y que yo, que tiene un poder de convencimiento tremendo, pero esto no depende de eso, consiste en el poder del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria, a su nombre gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Y los egipcios tenían cómo hacer milagros. Los magos egipcios hacían milagros, hacían prodigios. La gente cree que la salvación son por los prodigios. No es por los prodigios. No. Es verdad que la Biblia hace referencia: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero esto no salva. Amén, amén, amén. Quiero que no me malinterpreten. Los milagros están dentro de la iglesia y habrán de continuar. Amén. Amén, amén. Pero lo esencial está en la acción del Espíritu Santo, en la obediencia a Él. Dios te dio un poder, una autoridad, y el interés de Dios es que toda la iglesia sea llena del poder del Espíritu Santo. En los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esa palabra toda es una palabra absoluta, sobre toda carne. Los jóvenes, las doncellas, los ancianos, los niños, dice la Biblia. Pero el Espíritu Santo tiene una razón de ser, no solamente para identificar a la iglesia verdadera, sino para hacer una demarcación sobre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque reitero, en Egipto hacían milagros, pero la diferencia la marcó el poder y la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Moisés tiró la vara delante de los egipcios y se volvió serpiente. Pero los egipcios también lanzaron las varas de ellos y también se hicieron serpientes. Pero la diferencia la marcó en razón de que la vara de Moisés convertida en serpiente se comió a la serpiente de los egipcios. Porque la verdad prevalece sobre lo que es falso. Gloria a Dios. Y Dios sacó a Israel con mano poderosa y milagros de Egipto y la llevó a la tierra
Amén, amén. Gloria a Dios. Y si uno comienza a seguir mirando la palabra, se dará cuenta que en el monte Carmelo, cuando Israel se había desviado de la verdad y había ido en pos de cosas abominables, la diferencia la marcó el Espíritu Santo en forma de fuego que cayó el día en que Elías ofreció el sacrificio sobre el monte Carmelo. Amén. La diferencia siempre la marcará el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. La marcará. Los Baales y los adoradores de Astarot se golpearon, se sacaron el cuerpo. Pero cuando Elías se paró y clamó a Dios, porque eso fue una guerra entre dioses, por llamarlo de alguna manera, entre el Dios verdadero y el Dios de los paganos, Baal y Astarot y Asera, contra el Dios de los hebreos. Baal era el Dios de la fertilidad. Era el Dios que hacía que todo fructificara. Astarot era un Dios de los bosques que hacía que todo lo reverdeciera. Y cuando Elías manda a echar agua, porque Baal era el Dios que hacía descender lluvia también, según la creencia de los paganos. Cuando Elías mandó a derramar agua sobre el sacrificio, sobre el altar, los Baales dijeron: bueno, esto está como raro. Pero Elías había dicho: el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Los seguidores de Baal y de Astarot y de los sidonios, ya recordamos la historia que se sacó hasta la tarde. Y cuando Elías escasamente se paró en un minuto, cuando era su turno, y clamó, Dios respondió con fuego. Porque este Dios de la Biblia es un Dios que responde con fuego, porque el Dios nuestro es fuego consumidor. Amén. Es un fuego que consume toda escoria de pecado, de maldad, de mentira, de falsedad, para que prevalezca lo que es de Él como tal. A su nombre sea la gloria. No es sencillo que cuando alguien recibe el Espíritu Santo, tiene un fuego que arde en su vida. Jeremías dijo: vea, yo no quiero hacer esto, pero hay un fuego que está ardiendo en mí, que no me permite estarme callado, ni estarme quieto. Es un fuego que mete al creyente en lo más profundo de la soberanía de Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso la razón por la cual la Biblia hace referencia a que el día de Pentecostés, lo que convenció a la gente fue lo que el Espíritu Santo dio. Se reunieron en Pentecostés 50 días después de la resurrección. Los judíos tenían por costumbre celebrar la fiesta del Hanukkah. ¿Qué es la fiesta del Hanukkah? La historia dice que cuando Israel vivió en los tiempos de Malaquías, después de que regresaron del cautiverio babilónico, y que habían reconstruido el templo a través de Esdras, Nehemías, Zorobabel y de Josué, el hijo de Josadat. Dice la escritura que subió Antíoco Epifanes, o el loco, porque la palabra Epifanes significa el loco,
sacrificio pagano. Y que cuando Judas Macabeus, que significa el martillo, juntamente con sus hermanos, formaron la famosa rebelión de los Macabeos y que se abalanzaron para reconquistar el templo y la ciudad, solo encontraron un poquito de aceite que había quedado. Y que ellos pensaron, bueno, ahora ¿cómo vamos a purificar el templo si no hay aceite? Pero dicen que Dios obró un milagro. Tomaron el poquito de aceite que había e hicieron semejante a lo que hizo la mujer que era viuda del profeta. Tomaron un poquito de aceite y lo echaron en una vasija. Y luego tomaron otro poquito y le echaron. Y que durante 9 días fluyó aceite de ese poquito para poder hacer el culto y la ofrenda a Dios y purificar el templo. Es la razón por la cual los judíos celebran la fiesta del Hanukkah durante 8 o 9 días. Los católicos lo tomaron para hacerlo el 7 de diciembre, pero no tiene que ver nada con la fiesta del Hanukkah o de la multiplicación del aceite. Porque ellos habían recibido la ordenanza de parte de Dios: el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Amén, amén, amén. Habían recibido esa ordenanza a través de Levítico 6:13. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará, porque el fuego es tipo de vida. Es vida. A su nombre sea la gloria. Porque el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dijo el Señor. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El día de Pentecostés cayó el fuego. Amén. Amén, amén. Y convenció a todos los que estaban allí. 3,000 que creyeron. Pero hubo un fuego que se extendió. Un fuego que a través de la historia no ha parado. Y en este tiempo no puede parar. Amén, amén. Amén. Porque si algo ha caracterizado a la iglesia y el motor, como decía el hermano al comenzar el culto, el motor de esta iglesia se llama el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Y el fuego no puede parar. Amén, amén. No. Cada creyente debe de ser alentado por la necesidad de ser lleno del poder del Espíritu Santo primero. Amén. Porque es el sello de Dios. Segundo, porque es lo que le da autoridad. Amén. Es una autoridad. Gloria a Dios. Y recibiréis poder. Amén. Tercero, así que se desarrollen en tu vida los dones del Espíritu. Amén. Las capacidades, los talentos, los ministerios. Hace que tenga un desarrollo espiritual, un crecimiento espiritual. Amén, amén. Te mantiene lubricado espiritualmente hablando. Te mantiene en movimiento. Aleluya. Amén. Aleluya, Pero además de eso, la unción se necesita para el día del arrebatamiento. Gloria a como tal. Dios. Amén, amén, Porque amén. será la unción la que nos haga perseverar y permanecer y hacer la diferencia en ese día de tinieblas tan tremendo que se acerca y que está cubriendo las naciones. Aleluya, aleluya. Hará diferencia. La unción del Espíritu Santo en esta última época, en este último tiempo, hará hacer la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Y aquí que aunque Simón dijo, dame de ese poder, y lo dijo con una intención diferente de enriquecer su bolsillo, la intención nuestra debe de ser para enriquecer nuestra vida espiritualmente hablando.
Dame. Y yo creo que debe de ser una plegaria continua. Dame de ese poder. Porque si queremos ver avivamiento, amén. ¿Tú quieres avivamiento? Amén, amén, amén. ¿Tú quieres una vida? Tu vida avivada, una iglesia avivada. Amén, 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 amén. ¿Tú quieres ver el mover de Dios en la gente? Amén, gloria a Dios. Gloria a su nombre. Se necesita la unción de Dios. Aleluya, amén, amén, amén. Se necesitan corazones que estén dispuestos a meterse en Él, a buscar de Él, que tengan hambre de Él, que no se cansen de pedir de Él, que no se cansen de rogar de Él y de llenarse de Él. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Este tiempo necesitamos, Dios necesita que haya antorchas encendidas. Amén. Por allá en Zacarías se habla de los 2 olivos encendidos. Y por allá en Apocalipsis se habla de los 2 olivos encendidos también. Se necesita en este tiempo de igual manera gente encendida por el poder del Espíritu Santo, que hagan la gloria del Señor, porque eso será lo que compensa a los demás. Amén, amén. Amén. Dame de ese poder. Podemos quedarnos hablando esta noche de todo lo que usted quiera sobre el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Pero que esto en esta noche Alabado sea su nombre. nos sirva de impulso. Santo, Yo sé que estamos impulsados y Dios nos viene impulsando, santo. pero que todavía Él puede darnos más. Amén. ¿Por qué no da el Espíritu por medida? No. Nosotros los que a veces limitamos a Dios somos nosotros. Pero Él no está limitado, ni da el Espíritu por medida. Dios tiene aquí vasijas para llenar. Amén, amén, amén. Amén. Vasijas que Él quiere llenar. Aleluya, Y vasijas que Él quiere que estén rebosando. Por allá David dijo que mi copa esté rebosando. Y Él mismo dijo, rebosa mi corazón, palabra buena. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligera. Y cuando ella rebosa del poder del Espíritu, tiene que rebosar en palabra de poder y de autoridad para llegar y convencer y actuar. amén, Amén. Necesitamos ver antorchas encendidas. amén, aleluya. Porque lo que Dios va a hacer, no esperemos que vengan de familia a hacerlo. Amén, amén. No, Aleluya. somos nosotros. Amén, amén, amén. Permítame decirle algo más. Aleluya. Evangelismo no es solamente Andrés Aleluya. y Wilfredo. Evangelismo somos todos. Amén, amén, amén. Ellos serán la punta de lanza. Pero se necesita evangelistas y hombres y mujeres que vayamos a predicar la palabra, pero llenos del poder del Espíritu Santo. Porque contra lo que nos vamos a enfrentar no es cualquier cosa. Amén. Necesitamos que Él nos dé de ese poder. Amén. Yo le voy a pedir que ustedes tengan la amabilidad. Yo no sé qué tanto deseo hay en su vida esta noche. Yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que lo que Él tiene para darnos es mucho más abundante de lo que pedimos y necesitamos. A cada uno le ha dado el don de Dios conforme a la fe. Conforme lo que tú quieras esta noche. Él te puede dar.
Conforme al hambre que uno tenga, a sí mismo come. Conforme a la sed que uno tenga, a sí mismo bebe. Conforme a tu hambre y tu sed del Espíritu, Él te va a dar. Nosotros somos los que cerramos o abrimos la llave. Amén. Somos nosotros los que cerramos o abrimos la llave. La llave está allí. La llave de la bendición y del derramamiento del Espíritu. La abres tú o la cierras. Oremos esta noche, Padre nuestro. Invocamos tu nombre en esta hora, dándote infinitas gracias por tu bondad, Señor. Hemos venido con esa hambre de ti, deseos de ti, porque entendemos que sin ti nada podemos hacer. Que es la unción de tu Espíritu, es el poder de tu Espíritu, el que hará posible que cosas extraordinarias sucedan. Pero que en nosotros haya hambre de ti y sed de ti. Oh mi Dios, tú tienes un propósito poderoso con nosotros. Aquí está este pueblo, esta iglesia, este puñado de hombres y mujeres, a través de los cuales usted puede hacer cosas extraordinarias. Que haya vasijas dispuestas, llenas de tu gracia, para llevar también a aquellos que necesitan de ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bien, vamos a orar despidiendo el culto, hermanos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de regreso a nuestros hogares. Señor Jesús.